Muy buenas tardes a todo el auditorio que nos acompaña. Bienvenidos sean a otro episodio más de Análisis Social. Hoy tengo el gusto de presentarles a una queridísima amiga mía, internacionalista y experta en los derechos indígenas, Estrella Minta Blas García. Hola, buenas tardes, mucho gusto por estar aquí. El día de hoy vengo a platicarles un poco acerca de mi investigación y es un gusto aceptar tu invitación. El gusto es nuestro. El episodio en el que va a estar Estrella Minta versa sobre la discusión de las implicaciones sociales, legales y culturales del impacto de los megaproyectos en las comunidades indígenas. Y me gustaría empezar con la sesión de preguntas si nos puedes explicar brevemente cómo es que la historia de la colonización ha marcado la relación de los pueblos indígenas con el territorio y sus derechos. Muy bien, es una pregunta muy interesante y es justamente como abro el apartado sobre la investigación respecto a los pueblos indígenas en México, ya que encontramos en toda América Latina justamente estos avances coloniales, ¿no? Entonces, desde ese momento encontramos un punto de inflexión, un punto de partida muy importante respecto a lo que hoy se vive en las comunidades indígenas, ya que a partir de ese momento vemos un despojo territorial, un aislamiento político, un aislamiento en todas sus características políticas a lo que son los pueblos indígenas. A partir de este momento encontramos técnicamente que las comunidades de los pueblos indígenas son sometidos a regulaciones impuestas probablemente por el gobierno en ese momento colonizador y posterior o en la actualidad por el Estado mexicano. En ese sentido, México ha buscado un avance respecto a los derechos de los pueblos indígenas, ya que pues también nos encontramos vinculados a diversos tratados internacionales que buscan no solamente el respeto de los derechos indígenas o tal vez de una forma universal a los derechos humanos en general. Es por eso de que también México busca esta vinculación con lo que es la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Esta sí estipula tal cual los derechos de los pueblos indígenas en el mundo. Justamente en esa investigación me llamó mucho la atención cómo es que vinculabas el tema con ese convenio, con ese tratado. Y la siguiente pregunta es, bueno, ya que tocamos el convenio 169, ¿en qué consiste realmente y si podrías proporcionarnos qué tan efectivo es aquí en México? Bueno, encontramos primero que el convenio 169 establece tal cual las pautas que se van a desarrollar para la implementación justamente de algunos megaproyectos o proyectos a nivel estado, pero con un tipo de consulta que se lleva a cabo en las comunidades o los pueblos indígenas para que ellos tengan autonomía hasta cierto punto de lo que se realice dentro de sus territorios. En este aspecto también encontramos lo que son las consultas previas e informadas, sobre todo, o sea, que ellos tengan la capacidad de conocer toda la información de manera libre sobre los proyectos que se desean implementar y asimismo, claro está la autodeterminación de estos pueblos, la decisión es que se mantengan ellos de que se permita o no se permita desarrollar esos proyectos. Sin embargo, en México nos encontramos con ciertas limitantes a la hora de aplicar estas herramientas internacionales que se establecen en el convenio, ya que estas consultas muchas veces pueden llegar a prestarse como incompletas, no informadas, que los mismos pueblos indígenas desconozcan realmente las características, el impacto, todo lo que va a conllevar la presentación de un megaproyecto en sus territorios. Es por ello que muchas veces pueden llegar a ser sesgadas las consultas cuando se realizan, claro está. Sin embargo, también nos podemos encontrar a casos donde estas consultas no son realizadas a las comunidades y hay un desconocimiento muy grande por parte de ellas ante estos proyectos. Estamos hablando de que a lo largo de este 2020 han habido megaproyectos por cada y nada, ¿no? Sin embargo, la siguiente pregunta, y hablando sobre los conflictos y las consultas, ¿qué tipo de proyectos encontraste tú que han sido fuentes de conflicto aquí en México y por qué han sido catalogados como conflictivos? Mira, para esto encontramos a lo que son a nivel nacional diversos proyectos extractivistas, hidroeléctricos y de otras índoles. Sin embargo, si nos vinculamos un poquito aquí a lo que es Oaxaca y Chiapas,
encontramos uno de los proyectos bastante fuertes, que es el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, que como bien sabemos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ha sido uno de los proyectos más fuertes e imponentes que ha mantenido este gobierno y que claro es de aplaudirse, sin embargo también lleva ciertas connotantes malas en lo que es a nivel político, sobre todo en esta relación con el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Primero igual encontramos que esos megaproyectos han sido criticados por diversos grupos ambientalistas, sobre todo por la destrucción de estos bienes naturales que encontramos, por ejemplo, en el Tren Maya, en lo que es Yucatán, el rompimiento de todos esos mantos acuíferos, que son el sustento en muchas ocasiones de lo que son las mismas comunidades indígenas. Recursos naturales que son propios de esas comunidades para su sustento, para su vida diaria, para llevar a cabo su vida como la conciben naturalmente. Entonces, la llegada de estos megaproyectos no solamente pueden ser criticados desde un aspecto ambientalista, sino también social, cultural, de cómo pueden llegar a irrumpir dentro de las realidades y las cosmovisiones que se viven dentro de estas comunidades indígenas. Asimismo, obviamente, en la investigación se habla de este caso en particular, sin embargo, encontramos muchísimos otros, como son las mineras o otros casos que asimismo igual llegan a romper la forma de vida de las comunidades indígenas, incluso aparentando hasta cierto punto una forma de prestar trabajo. Sin embargo, también nos encontramos con otro aspecto bastante delicado, que son el crimen organizado en México, ya que como bien se sabe, la entrada de empresas o un crecimiento muchas veces va ligado también al acercamiento del crimen organizado en estas regiones. Por lo mismo también se ven violentados los derechos humanos tanto de las empresas como de las mismas comunidades indígenas, en el momento en el que se llega a cobrar un uso del suelo, en el que pues tal cual el miedo que se vive por la llegada de este crimen organizado pues, afecta la convivencia y la armonía que se solía tener en la circunstancia en nuestra comunidad y se rompe por estos casos. Digo, lo que me llamó mucho la atención de su investigación y tal cual como lo estás mencionando es una coyuntura que la puede ver uno de diferentes aristas y lo más importante aún que tienen muchísimos actores involucrados, ¿no? Mencionabas aquí empresas, organizaciones civiles, las propias comunidades indígenas, el gobierno, pero aquí la que me llamó mucho la atención y la que mencionaste en esta pregunta es el crimen organizado. ¿Podrías ahondar un poquito más en cuál es ese papel que tiene en esta organización criminal a lo largo de tu investigación? Bueno, en este aspecto, justamente como lo mencionaba anteriormente, el crimen organizado, como bien sabemos, lo vemos muy catalogado muchas veces en el norte del país, como esta parte, incluso como lo ha catalogado Estados Unidos como un ataque terrorista a lo que es la paz de un cierto territorio. Sin embargo, justamente con la industrialización y la llegada de estos megaproyectos, vemos cómo estos grupos organizados también llegan a irrumpir en las mismas comunidades y como te mencionaba, justamente este aspecto de cambiar el sistema y las formas de vida que se llevan dentro de las comunidades indígenas. Parece que de todos los sectores aquí involucrados, las comunidades indígenas son asediadas desde cualquier punto, ¿no? Desde el gobierno, que no hace bien sus consultas, el crimen organizado, que el gobierno también pues, ha permitido la irrupción de ellos en las comunidades. Y es entonces aquí cuando pues, se me viene a la mente, ¿cuáles son los principales retos como para garantizar los derechos de estos pueblos indígenas que tanto se ven afectados? Justamente uno de los aspectos más marcados que justamente como academia se busca recalcar es una buena implementación de lo que son estos protocolos a la hora de iniciar unas consultas a lo que son las comunidades indígenas, ya que en muchas ocasiones no se tiene un plan estructurado, una forma legal realmente en México que estipule cómo se tienen que realizar estas consultas, en qué aspecto, en qué temporalidad, como todo lo que conllevan estas consultas que en muchas ocasiones, como te menciono, se llevan a una actividad
que no llega a concretarse al final de cuentas o que no pueden ser efectuadas de la mejor manera. Entonces, en ese aspecto, como academia también buscamos visibilizar esa necesidad de construir un aparato legislativo que, como ya lo encontramos a nivel internacional, pueda generarse a nivel Estado para poder implementar de manera adecuada este convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, asimismo como mejorar las capacidades de gobierno, no solamente federales, sino estatales, para realizar esas consultas. Y una palabra clave que se me quedó también a lo largo de la lectura de tu investigación, el concepto de gobernanza. ¿Qué papel juega aquí ese concepto? Muy bien, justamente incluso el mismo Tratado 169 plantea un tipo de gobernanza, ya que entendamos la gobernanza como un aspecto horizontal en la que encontramos al Estado y a la misma sociedad. En ese aspecto obviamente hablamos del Estado y de las comunidades indígenas, donde no el Estado se sobreponga o las necesidades del Estado se sobrepongan a las necesidades de las comunidades indígenas, sino que más bien sean grupos a la par, como entidades a la par dentro de este sistema, en el que puedan desarrollar justo este diálogo, incluso como mencionan, las consultas o el diálogo frente a frente dentro de lo que son las comunidades y el Estado, para reconocer las necesidades que se encuentran dentro de esas comunidades, conocer cuáles son sus deseos y cuál es la forma, digamos, si se desean implantar esos megaproyectos, la mejor forma para implantarlos en esa comunidad sin afectar tal cual las formas de vida que ellos conocen, y también respetando la identidad cultural y las cosmovisiones que se permean entre sus territorios. Como bien sabemos, en México somos un país multicultural y las cosmovisiones varían de diferente forma, y justamente esto, que el Estado reconozca tal cual el derecho de autodeterminación de estas comunidades de una manera horizontal. Sin lugar a dudas, Estrella, quedé fascinado con la lectura y tenerte aquí y el auditorio escucharte. Espero que invite a aquellos que nos están escuchando a leer, porque verdaderamente es una investigación muy profunda sobre un tema, como repito, de muchas aristas. Y pues, Estrella, realmente te felicito por tu trabajo, has hecho una excelente investigación y muchísimas gracias por atender a nuestra invitación. De momento estamos cerrando ya el capítulo del día de hoy. Les agradezco a todo el auditorio por habernos acompañado a lo largo de esta majestuosa entrevista, y Estrella, pues muchísimas gracias y esperemos tenerte aquí pronto. Muchas gracias a ustedes, aprecio la apertura de estos espacios para que no solamente se quede en academia, que se quede en investigaciones, sino que también la sociedad pueda conocer, y sobre todo que los pueblos indígenas también vean la visibilización de que a nivel internacional hay algo que respalda sus derechos. Entonces, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, hasta luego. Bienvenidos a nuestro programa Análisis Social. El día de hoy estamos con el licenciado en Relaciones Internacionales, José Antonio Cárdenas. Hola, mucho gusto. El día de hoy abordaremos acerca del tema de la influencia de los grupos religiosos en México. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra usted? Gracias, muy bien. Pues prácticamente queremos iniciar con esta pregunta, que es ¿por qué se vincula el tema con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, especialmente con su artículo 18? Oh, me gusta que se haya hecho esta investigación de mi proyecto. Mira, realmente costó mucho trabajo vincular lo que yo investigué con algún tratado internacional, puesto que ninguno toca concretamente el punto de la religión. Sin embargo, yo me topé con que el artículo 18 sí versa sobre las libertades de las personas. En ese sentido, vinculé los derechos humanos con la religión. Por ejemplo, aquí puntualiza que la libertad de las personas puede ser profesar cualquier religión que guste, y también que ninguna persona debe ser objeto de medidas coercitivas, que ya sea que para adoptar una religión en concreto o, en su caso, ocultar la que ellos profesan. Bajo este hilo conductor, también hace énfasis en que ninguna persona puede profesar
su religión a nivel más allá de las leyes, tiene que estar limitado por las leyes, por todo lo que dicta, sobre no pasar al derecho de las demás personas. Y es aquí donde yo preferí utilizar este artículo por encima de algún otro tratado sobre derechos humanos, puesto que cuando ya en concreto el aparato institucional de un Estado empieza a tener una retórica que hace que alguna religión en concreto se vea más privilegiada y se menoscabe o se haga, digámoslo de forma llana, se haga de un lado a aquellas minorías o aquellos grupos religiosos que no son la mayoría, ya estamos viendo no solamente la discriminación hacia esas personas y hacia esos sectores de la sociedad civil, sino también se ve la violación concretamente de los derechos humanos de muchas otras personas que no porque se alineen a ese grupo religioso en concreto se vean minimizados esos derechos humanos, como vamos a ver en la investigación. Pongo ejemplos claros de que como en el sexenio de Vicente Fox, el propio INEGI, que se supone que es una organización que trata de dar datos sin ningún tipo de sesgos, proporciona encuestas en las que se hace a la minoría como si no existiera. Te pongo un ejemplo. El líder del grupo interreligioso aquí en México hacía un llamado hacia los derechos humanos porque en encuestas aparecía que o eras de religión católica o no profesabas ninguna o definitivamente profesabas otra y ahí estaba. Lo que bueno, para los datos en ese entonces era que no se hacía diferencia ya sea entre los pocos grupos musulmanes aquí, los ortodoxos, los cristianos, cualquiera que no sea católico, se juntaban. Entonces era una generalización en la que no se podía ver la diversidad la diversidad que se tiene aquí en México. Ok, entonces en este caso, ¿cómo su investigación se interrelaciona con la laicidad, la política y la democracia? Exacto, a eso es a lo que yo quiero llegar. El punto central de mi investigación es que, bueno, en el marco teórico yo manejo autores como Roberto Blancarte, Bernardo Barranco, quienes nos dicen que concretamente el concepto de laicidad no es antagónico a la religión, no es antagónico a que la religión exista en el Estado. Lo que busca el concepto de laicidad es que la iglesia y el Estado pues sean entes completamente diferentes, que sean entes separados, que ninguna actividad de ninguno de estos otros sectores se interrelacione. Entonces lo que busca es que el Estado sea un ente prácticamente sin sesgos, un ente claro y un ente que no vela para privilegiar a algún otro grupo. En ese sentido, la irrupción de los grupos religiosos va a marcar un parteaguas porque, bueno, se está rompiendo este concepto de que la independencia de uno y otro, ya no estamos en el siglo XIX, en el que, pues bueno, Benito Juárez hizo un esfuerzo hercúleo para separar los privilegios estatales que se le daban al grupo católico. Y en este sentido, pues bueno, ya siglo XXI, siglos de diferencia con aquel ejemplo que proporcionaba, ya existe mucha diversidad, vemos diversidad por todos lados. Y hay muchos sectores que, aunque sean minoritarios, han tenido luchas para ganarse los derechos que ahora están estipulados en la Constitución. Por lo mismo, cuando vemos la intromisión de ya sea el grupo evangélico, que también hago un estudio de caso sobre ellos, o el grupo católico, que históricamente viene arraigado con el Estado mexicano, pues vemos que estos grupos, las luchas y los derechos de estos grupos, sectores que han pasado por muchos, se están viendo damnificados por privilegiar aquí. Entonces es así como lo interrelaciono. Sí, la democracia se daña cuando el aparato político se ve modificado por algún grupo religioso en concreto, lo que significa que no existe como tal en la praxis esta separación entre iglesia y Estado que el concepto de laicidad propone. Ok, muy interesante. Entonces, ¿usted diría que en el periodo de tiempo que eligió para esta investigación, el fenómeno se presenta de la misma forma?
es aquí algo también muy interesante que yo mismo me topé en la investigación, es que cada grupo religioso opera de forma diferente. Por ejemplo, en el PAN, con Vicente Fox, lo que va a llamar la atención es que se va a adoptar un mecanismo que el PRI hacía antes, pero ahora con tintes religiosos. Por ejemplo, estamos hablando del corporativismo, ahora vuelto en neocorporativismo. En este sentido, el neocorporativismo, ¿qué es lo que hace? Utiliza las cabecillas de ciertos grupos fuertes, ya sean sindicatos, iglesias o cualquier otro grupo como empresarial, para que de forma colectiva quienes estén dentro de ese grupo voten de forma, pues vamos a decirlo así, religiosa, voten de forma religiosa solamente por el candidato que les va a beneficiar. En este sentido ocuparon a las masas, digámoslo así, para votar por, en este caso, por el PAN. O, por ejemplo, ya venían instrucciones, y este es un caso que para mí es el que ejemplifica cómo la irrupción del grupo religioso marca la diferencia entre si verdaderamente estamos regidos en la democracia, porque ya vienen instrucciones desde el mismo Vaticano. Es decir, si se modificaba un artículo, que yo lo mencioné en la investigación, por instrucciones del Vaticano ya estábamos en un peligro de volvernos un régimen contractual, en el que nosotros pues ya perdemos hasta no solamente la democracia, sino también la propia soberanía, que nos estén dictando órdenes de fuera para que las adoptemos aquí. Es sumamente peligroso. Caso contrario, con el grupo evangélico, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de hacer acuerdos con el gobierno, ya no para ganar terreno, sino más que nada para ganar concesiones. El caso más importante fue con Andrés Manuel López Obrador. Tantito entró a su sexenio. Lo que se reportó es que tenía acceso a reuniones secretas, todo el episcopado, todo el foro de grupo evangélico con el presidente Andrés Manuel, para que se le dieran concesiones a las iglesias, y estas, ya teniendo el título de muchas redes de televisión, redes sociales, todos los medios de comunicación, pudiesen compartir en esas redes algo que se llama la cartilla moral, que es un proyecto que Andrés Manuel realizaba. Básicamente estamos viendo una simbiosis otra vez entre lo político y lo religioso. El político se va a privilegiar de que el grupo religioso esté a sus órdenes para mandar videos, para mandar todo tipo de publicidad de la cartilla moral, y el grupo religioso se va a ver beneficiado en sobremanera por estas concesiones, que recordemos, la Ley Federal de Telecomunicaciones menciona que es ilegal dar todo este tipo de concesiones a un grupo religioso, porque pues evidentemente se tiene que hacer esa separación entre los intereses y entre la laicidad. Ok, y entonces desde su perspectiva, ¿qué es lo más interesante que encontró en su investigación acerca de las implicaciones políticas religiosas que hubo? Lo más interesante que puedo encontrar, yo siento que es más que nada el nivel o el poco nivel de investigación que se ha realizado aquí. Por ejemplo, este caso que mencionaba de Calderón, lo mencioné de una forma muy rápida. Cómo es que en algunos estados ya se legislaba para que el aborto fuese ilegal. Por ejemplo, incluso lo vemos todavía un poco, ¿no?, en las regiones del sureste, como en Yucatán, que ahí en las farmacias pues no se pueden dar métodos anticonceptivos universales que conocemos, ¿no?, como los condones. ¿Por qué? Porque desde la iglesia se maneja esto que es inaudito, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se nos va a dictar desde las leyes lo que tenemos que hacer en una religión que a lo mejor yo no profeso? Digo, lo más interesante que he visto es que a pesar de los intentos del grupo religioso católico, es que a nivel regional de todo el continente se ha visto una disminución de este grupo. Pasábamos de ser del 89% en los años 2000 a ya apenas 72%. Se están viendo la regresión del grupo católico y pues la irrupción ahora del grupo evangélico, que está ganando mucho terreno y que, por ejemplo, ha financiado con el carácter internacionalista, también mencioné un poco, ha financiado campañas como en Brasil de Lula da Silva, que hasta incluso ellos fueron los que también, cuando ya no se manejaba la retórica desde el nivel institucional, le dieron vamos a decirlo así, un golpe de estado, que pues lo encarcelaron. Y pues digo, ese es
lo más importante y lo más interesante que yo logré rescatar de la investigación. Ok, licenciado, la verdad es que sí, me parece muy interesante lo que nos comenta. Ya para finalizar, nuestra última pregunta es, ¿cuál es la importancia de su investigación y qué desafíos tuvo durante ese proceso? Pues mira, empezaría por los desafíos. Los desafíos definitivamente es la falta de documentación sobre estos fenómenos. Sí, mucho se habla sobre la laicidad y la teoría, y mucho se hablará sobre el análisis discursivo, como por ejemplo de AMLO, ¿no? En sus mañaneras proporcionó una cantidad exorbitante de información a analizar, ¿no? Pero lo que yo vi es que no existe ningún trabajo que mezcle ambas cosas. Me costó demasiado el encontrar alguna fuente que no fueran periódicos, revistas, notas, artículos, que vaya, a pesar de que tienen su investigación, están completamente sesgadas, ¿no? Por ejemplo, con las notas sobre Andrés Manuel hemos visto muchas notas amarillistas, muchas notas que solamente son sensacionalistas. No hay ningún rubor científico como el que yo me hubiera gustado encontrar para supeditar que cierto hecho, bueno, o ya sea con cifras, lo cualitativo, lo cuantitativo, se mezclen ambas, pero tengo un rubor. Y pues los desafíos, y por qué es interesante, mencionabas Su importancia. la importancia. Claro, la importancia aquí es que este trabajo pueda divulgarse a todas las partes del país, porque aquí lo que me llamó la atención es que estaban prácticamente detenidos por solamente una reforma para que se inmiscuyan completamente, ya sean los católicos o los evangélicos. Y de eso, ¿quién sabe aquí en México? Casi nadie sabe lo que pasó. Todo se centra en los megaproyectos, todo se centra en que si la relación bilateral Estados Unidos-México, pero nadie se detiene a decir que aquí a nivel interno hubieron intentos de que la democracia hasta incluso desaparezca, y no por reformas a línea necesariamente, ¿no? Sino porque un grupo ya tiene intereses muy fuertes que en cualquier momento pudieron haber eliminado lo que nosotros conocemos como democracia, y es ahí la importancia que yo le daría a mi proyecto. Ok, pues muchas gracias, licenciado. La verdad Gracias a es usted. un tema muy interesante. Muy pocas personas nos han venido a hablar de eso. Entonces, muchas gracias y espero al público le haya gustado bastante la A ti participación. muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Es todo por hoy. Hasta luego. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro programa Análisis Social. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la licenciada en Relaciones Internacionales López Ramírez Claudia Italibe. El día de hoy abordaremos el tema de lo que son las problemáticas que a nivel político y social que viven las comunidades indígenas en México. Es por ello que tenemos a esta gran invitada que está altamente capacitada para darnos esta plática, ya que realiza una investigación a profundidad respecto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en México. Bienvenida, Ita. Espero que te sientas muy cómoda. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y es un gusto estar aquí. Bueno, Ita, para empezar con nuestra entrevista, ya tuvimos la oportunidad de leer un poquito acerca de tu investigación, que justo trata sobre esta problemática que viven, o la situación que viven las comunidades indígenas en México, pero nos gustaría conocer de ti, ¿qué es lo que te motiva a realizar esta investigación? Claro, pues mira, desde siempre hemos sabido que las comunidades indígenas son un factor esencial en lo que es México. Sin embargo, se han minimizado en los últimos años y puedo decir que tal vez desde siempre, ya que no se les ha dado la participación o el interés necesario. También se les ha marginado, así como se les ha violentado y sobre todo se les ha violentado sus derechos colectivos. Es por eso que en sí mi objetivo es más que nada relacionar como los tratados internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, tiene como que este interés hacia que se cumplan estas garantías de los derechos y también de ver cómo es que se pueden superar estas situaciones, ¿no? Muy bien, Ita. Mencionas el Convenio 169 de la OIT, que se sabe que a nivel internacional es un convenio muy importante en ese aspecto que tú estudias, y nos gustaría que nos comentaras un poco acerca de la importancia y de la implicación de este convenio en México actualmente. Claro, pues mira, este convenio es, como lo dices, muy fundamental.
en el sentido de que habla de la consulta hacia los pueblos indígenas, así como el poder de decisión que tienen estos sobre sus territorios y sobre sus recursos naturales. Así como también el hecho de que este convenio no solamente se supone que debe garantizar estos derechos, sino que también tiene otros factores en donde está involucrado y pues está aprobado aquí en el Estado de México. Entiendo. Aparte de las consultas, tal cual como esa herramienta, ¿existen algunas otras herramientas que marque este tratado? Que justamente tú abarcas algunas otras en tu investigación. No sé si nos podrías comentar acerca de ellas. Sí, claro, pues en el hecho de, no solamente hablo de este convenio, ¿no? Sino hablo de todo lo que engloba, es decir, el control que tienen estos pueblos o estas comunidades sobre sus recursos, así como sus territorios, así como su autonomía que tienen, su marco legal, por así decirlo, dentro de su comunidad. Y también cómo es que desde su perspectiva o desde su ideología o como cosmovisión, pues hablan de la implementación de un concepto de desarrollo sustentable. Me parece interesante esta vinculación que haces entre lo que es el desarrollo sustentable, el desarrollo sostenible y justamente la aplicación de las cosmovisiones de las comunidades. No sé cómo justamente tú vinculas estos dos términos. ¿Nos podrías explicar acerca de eso? Sí, claro, pues mira, más que nada hablamos de un modelo de desarrollo sostenible desde una perspectiva o ideología de las comunidades indígenas, es decir, que exista un equilibrio entre el ámbito económico, político y medioambiental, ¿no? Que haya ese aprovechamiento, pero sin degradar sus ecosistemas y también sin degradar su cultura. Entonces también hablamos de esta implementación, que sea lo más idóneo para ellos y que también no se afecte por comunidades o actores externos. Parece una tarea realmente complicada como llevar esto a cabo y justamente por eso nos gustaría conocer si tú has identificado dentro de tu investigación algunas limitantes o barreras que pues justamente podrían limitar lo que es la convención. Sí, claro, más que nada se tiene el desinterés por parte del Estado o de la política hacia estos grupos, ya que no existe como una herramienta, un instrumento que pueda regular que realmente el convenio 169 se pueda adaptar o se pueda cumplir de una manera satisfactoria en estas comunidades, ya que al mismo tiempo de esto pues han surgido conflictos, así como ciertas tensiones, ya sea entre los mismos pueblos que se encuentran en zonas cercanas o también entre actores externos que quieren interferir en lo que es una comunidad acerca de sus leyes, acerca de cómo es que deben regir sus recursos naturales o cómo es que ellos mismos se organizan, ¿no? Entonces todo eso pues lo vemos en ese desinterés y en esa poca como, ¿cómo les puedo decir? En esos instrumentos que no existen para que tengan esa regulación que debe tener y este apoyo que debe tener el convenio 169. Realmente planteas ciertas problemáticas bastante difíciles de afrontar y justamente nos gustaría conocer, tú mencionas en tu texto algunas soluciones prácticas para solventarlas. Nos gustaría que la audiencia también pudiera escuchar o apreciar alguna de ellas. Sí, claro, pues más que nada hablo de una mejora o una implementación de instrumentos que ayuden a que este convenio se pueda ejecutar de una manera satisfactoria, así como el implementar una participación activa de las comunidades indígenas, el hecho de que también se puedan implementar campañas de sensibilización y de información hacia las comunidades, en donde se les promueva que ellos realmente tienen este derecho de informarse y de saber cuáles son sus derechos prácticamente en este convenio y cuáles son este poder de decisión que tienen hacia sus territorios, hacia sus recursos naturales y cómo se pueden regir, ¿no? En el hecho de que también no permitan una intervención de actores externos. Sin duda, tu investigación tiene un fuerte impacto a nivel social, sin embargo, nos gustaría conocer tú cuál esperas que sea este impacto tanto social, político, académico que tenga el desarrollo de tu investigación, que obviamente pues la desarrollaste durante cierto periodo de tiempo bastante extenso. ¿Qué esperas que impacto tenga tu investigación? Realmente el impacto que espero es
poquito más informativo, porque en el proceso me he dado cuenta de que realmente no todos estamos enterados, o en sí puedo decir más en el ámbito social, de qué es lo que está pasando, ¿no? Realmente si entrevistas a una persona, ni siquiera sabe cuál es el convenio 169 y qué es lo que promueve. Hay también ciertas comunidades que no saben de la existencia de este convenio, entonces es interesante y a mí me gustaría más que nada que se informara. En el aspecto académico me gustaría que también profesionales pudieran profundizar más en el tema, igual les interese, y en un aspecto más político, que formuladores de políticas públicas puedan decir o detectar que realmente esto es lo que hace falta para poder tener una satisfacción o que este convenio tenga el respaldo necesario para que se cumpla como debe ser. Bueno, finalmente nos has hablado mucho respecto a lo que es la injerencia de lo que es el Estado, más que nada, políticas públicas, academia. Sin embargo, nosotros como sociedad, ¿qué papel jugamos o desarrollamos dentro de este aspecto social que al final de cuentas nos importa? Y como qué es lo que las acciones que nosotros podemos desarrollar para mejorar esta problemática. Ok, pues más que nada informándose, ¿no? Saber de qué se está hablando, de qué es lo que realmente se está violando. Me parece muy interesante ahorita lo que nos comentas sobre, obviamente, el aspecto político, academia, y que justamente como cuál es el papel que desarrollan dentro de esta problemática. Pero, por ejemplo, no sé, la audiencia que nos escucha, nosotros como población civil, no sé qué acciones nos recomiendas tú que vamos a llevar a cabo para tener como una pequeña injerencia o participación dentro de esta problemática. Sí, claro, en este caso pues la sociedad pues podría el hecho de informarse más que nada y de exigir que se respeten pues estos derechos colectivos de las comunidades, en dado caso de que cuando visualicen algún conflicto o alguna tensión, pues no solamente pues estar ahí presenciándolo, ¿no? Sino hacer algo, o también en el hecho de cuando se promuevan iniciativas hacia estos pueblos, pues apoyarlas, no es solamente quedarse callado o el hecho de abstenerse a no participar, no, al contrario, participar, porque en cualquier momento, sea como sea, podemos ser nosotros, ¿no? Entonces es importante que realmente nos pongamos tal vez en el lugar de estos pueblos, ya que últimamente por todo lo que ha pasado, por todos estos proyectos, por todas estas empresas que han llegado a estos pueblos, pues realmente ellos están viviendo este momento de tensiones, de incomodidades, en donde quieren degradar sus ecosistemas, su cultura. Entonces, más que nada, informarse y exigir que realmente se cumplan, más que nada, el hecho de sus derechos, ¿no? Que se respeten. Muchas gracias, Cita. Igual vamos cerrando nuestro capítulo del día de hoy. Agradecemos tu presencia en este programa y esperemos que para la audiencia sea algo útil, que se lleve un gran aprendizaje pues, de esta persona que es una experta dentro de lo que es el tema, que desarrolla una investigación. Igual si pueden acceder para leer el documento que ella desarrolla, la investigación, igual sería muy oportuno. Igual no sé si gustas agregar algo más. Muchas gracias, fue un gusto estar aquí, poder presentar este trabajo y más que nada hacerlo evidente, ya que es un tema que realmente nos debe de como hacer entender que no solamente estamos nosotros, sino que también hay comunidades que necesitan el hecho de un apoyo y una participación. Bueno, pues esto es todo por el programa del día de hoy. Les agradecemos que nos visualicen. Hasta la próxima.